Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va a cada uno de ustedes? ¿Cómo están? Mi nombre es José Bravino y yo dirijo, junto con mi esposa, una comunidad de fe en la ciudad de Córdoba, en Avenida Santa Fe 760, que damos por llamar a nuestra casa Catedral de Vida. Los días domingo 11 horas y 18 horas estamos allí para ayudarte. Estamos en el centro del corazón del barrio Providencia y siempre tratando de predicar y de enseñar lo que la palabra del Señor nos enseña. Y lo estamos haciendo en estos días a través del libro del Evangelio de Juan. Juan fue uno de los 4 evangelistas que escribió sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos llegado ya al capítulo número 19. La historia donde Jesucristo es crucificado, ¿sí? Por eso vamos a llamar a la historia de hoy la cruz, ¿sí? Ese Jesús que hacía 5 días, porque el domingo fue la entrada triunfal, el día en que Él entró, recibido con palmas, con gente que lo vitoreaba y que bienvenido el Salvador, bienvenido el Señor, el Rey de los judíos. 5 días después le va a pedir al mismo Poncio Pilato que lo crucifique. Y así somos los seres humanos. Aunque usted no lo crea, lo que hoy aplaudimos, mañana lo dejamos de aplaudir. Lo que hoy amamos, mañana odiamos. Así somos los seres humanos. Pero damos gracias a Dios por este acto de amor tan grande que Él hizo en la cruz. ¿Sabe? Todo había sido ya hablado en el Antiguo Testamento, todo había sido ya descrito anticipadamente por los profetas, el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Los profetas del Antiguo Testamento nos hablaban sobre la cruz de Cristo y de qué manera ésta se llevaría adelante. Y acá lo tenemos a Juan, que a diferencia del resto, cuando Jesucristo fue tomado preso en el huerto de Getsemaní, todos salieron corriendo, ¿sí? Todos lo dejaron solo, incluso hablábamos de cómo Pedro lo había negado. Pero Juan fue uno de los pocos discípulos, si no bien el único junto con Pedro, que lo siguieron de cerca. Es decir, que cuando Jesucristo era crucificado, a los pies de la cruz o muy cerca de la crucifixión, lo encontramos a Juan siendo un testigo ocular, y él escuchó y vio todo lo que ocurrió en ese tiempo, por eso él lo pudo escribir. ¿Sabe? Jesucristo, según nos cuentan los evangelistas, fue crucificado a las 9 de la mañana y él murió a las 3 de la tarde. Es decir, que Jesús estuvo 6 horas agonizando, 6 horas crucificado, 6 largas horas donde Él estuvo padeciendo hasta morir por amor a cada uno de nosotros. Y Él fue crucificado entre 2 malhechores, ¿sí? Un poco para ocultar que Él también lo era, sabiendo todos los que estaban ahí que Él nunca había hecho nada malo, ¿sí? Le habían puesto un cartel, Pilato, aquel cobarde Pilato, había puesto el Rey de los judíos en 3 idiomas: el arameo, que era el idioma del pueblo; en griego, que era el idioma que hablaba, debido a que los griegos habían tomado aquella zona en aquel entonces, casi todo el pueblo hablaba griego; y en latín, que era el lenguaje en que hablaban muchos de los emperadores. Ya estaba Jesús, 9 de la mañana, sus manos horadadas, sus pies fueron horadados, crucificado en una cruz y subido a las 9 de la mañana. Y de ahí Él comenzó a contemplar. Yo me imagino a Jesús contemplando, levantando su mirada y viendo todo lo que estaba ocurriendo durante esas 6 horas mientras Él moría. Él podía ver soldados repartiéndose su túnica, ¿no? Ahí abajo su túnica estaba siendo sorteada para ver quién se quedaba con ella. Levantaba su cabeza y podía ver, porque no estaba muy lejos, Jerusalén, y ver con tristeza esa Jerusalén por la cual Él amó y dio tanto, tan rebelde y tan necia que nunca se quiso acercar a Dios. Y supongo que levantó su mirada y vio los pueblos aledaños donde Él dio tanto amor, donde Él caminó, donde Él enseñó tanto, con tanto amor y con tanto cariño, los caminos del Señor. Poder verlos ahí de lejos y si Él levantaba un poquito más su mirada, ver el horizonte y ver un mundo
sumido en el paganismo, en alejarse de Dios. El mundo siempre optó por alejarse de Dios, nunca optamos los seres humanos por acercarnos a Dios. Desde el día del Edén siempre nos alejamos de Dios. Y yo supongo que él podía ver todo eso, ¿no? Un mundo que se desmoronaba, un mundo lleno de paganismo y de ignorancia, y podía su corazón estremecerse, ver cómo los hombres estábamos siendo esclavos del pecado y de la maldad. Pero podía llegar un poquito más allá, porque él era Dios hecho carne, ¿no? Y podía atravesar el tiempo y podía ir hacia atrás y recordar los hombres de fe que habían muerto por el reino de los cielos, a personas célebres, a personas anónimas. Tal vez podía ver si iba hacia el futuro y quería proyectarse él mientras estaba en la cruz y pensar en qué iba a terminar todo esto. Podía pensar también en una iglesia que pronto iba a nacer. Pocos días después iban a ser la iglesia de Jesucristo, y tal vez podía ver crecer, porque podía ver en el tiempo cómo la iglesia hoy, viéndola, está a nivel mundial, está creciendo, y tal vez podía sonreír, pero también viendo hacia el futuro iba a ver las guerras mundiales, la maldad del hombre y cómo el hombre va a matar al mismo hombre y va a destruir el planeta, y tal vez las lágrimas volvían a brotar de sus mejillas. Y tal vez si se proyectaba un poquito más allá su mirada y llegaba hasta hoy, te podía ver a ti o podía verme a mí, en un, no sé si Ultra HD o 4K, podía ver tu rostro, el mío, y hasta podría haber dicho tu nombre y el mío estando allí en la cruz. Porque así era Él, así es Dios. Dios es amor. Pero de repente Él sale de eso, vuelve a mirar hacia abajo y ve dentro de lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Porque 6 horas Él puede haber hecho muchas cosas y pensado muchas cosas, y ve de nuevo al pie de la cruz y con mucho dolor, aunque le resta poco tiempo, ya le estaba quedando poco, ve a su madre, esa mujer que contra viento y marea lo había tenido, ¿sí? Lo había criado con mucho amor, lo había instruido en las leyes judías, y Él se va a encargar en esos últimos minutos u horas de vida de que esta mujer quede bien cuidada, y lo deja cuidado del mismo Juan, que nos está contando esta historia, cuando en aquellas bellas palabras dice: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y la Biblia nos dice que desde aquel día Juan la recibió en su casa. Mire usted, él estaba muriendo y seguía haciendo actos de amor. Y sabe, a las 15 horas, muy poquito después, sus ojos se cerraban, su espíritu se separaba de su cuerpo para morir y para dejar un cuerpo vacío, un cuerpo lleno de callos de tanto caminar por aquellos lugares, un cuerpo machucado y magullado por el paso del tiempo, por la maldad del hombre, pies que caminaron sobre las aguas, manos que tocaron a niños, que tocaron a enfermos y que ellos fueron sanados, que tocó a leprosos por amor a esas personas, y tanto bien que él había hecho. Ese cuerpo vacío y ya muerto todavía es ultrajado una vez más, porque la maldad del hombre no tiene fin, y ahí un soldado vuelve a traspasarlo con una lanza cuando él ya había muerto hacía unos minutos. Pero él, antes de morir, dijo: todo se ha cumplido, todo lo que había que hacer por la salvación del hombre se ha cumplido, ¿sí? Y esa palabra que fue dicha y está escrita en San Juan capítulo 19, verso 30, nos habla de una obra completa, de una obra terminada, de una obra totalmente finalizada. En términos espirituales, desde ahí el mundo ya no sería el mismo. Cambiaría la condición del hombre hacia Dios para siempre, porque Jesús en la cruz va a demostrar el amor de Dios por cada uno de nosotros, porque Dios es amor. No hay nada que Dios no haga por vos y por mí que no sea nacido del amor. Y en la cruz no solamente Él habló de amor, Él lo demostró a ese amor. Por eso nunca te permitas dudar, nunca dudes en los momentos difíciles de tu vida o cuando vos estés mal, de que Dios no te ama. Dios te ama con un amor entrañable. Tal es así que murió en la cruz por ti. Y muchos tal vez por ahí digan: pero ¿qué tan mal está pecar? ¿O por qué pecar está tan mal?
o cuál es el peso de pecar. El peso de pecar es que un hombre inocente tuvo que morir por tus pecados y por los míos. Cuando tú desobedeces, cuando tú te alejas de Dios, cuando tú haces lo que quieras y dejas al lado la voluntad de Dios, todo eso tiene un peso. Alguien tiene que pagar por eso, porque la Biblia dice que el que peca debe morir, y tal vez tú haces todo lo que haces, yo hago todo lo que hago y mi vida continúa como si nada. Decimos, todo está bien. No, no todo está bien. Alguien tuvo que ir a la cruz por cada uno de nosotros, y no un culpable, sino un inocente, alguien que no había hecho nada, sino que con amor nos había tratado siempre. Por eso Él cargó nuestras culpas, cargó nuestros pecados, cargó nuestra miseria, porque todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Jesús no solamente eso, sino que en la cruz Él rompió todos los planes del diablo en contra del hombre, porque los planes de Satanás es separarnos de Dios. Jesucristo rompió todos los planes que Satanás tenía contra cada uno de nosotros. Y nosotros, los que estábamos presos del pecado y esclavos de la maldad, vimos cómo nuestras cadenas caían por el amor de uno que murió y dio su sangre, porque ese sacrificio nos limpia de pecados a todos. Siempre que un hombre pecaba, tenía que morir un animalito, ¿sí? Muy bien. La vida de Jesucristo, el Cordero de Dios, por excelencia, es el sacrificio perfecto, por cuya sangre hoy se limpia el pecado de todos los que vivieron, de los que estamos viviendo y de los que van a vivir. Una sangre que tiene el poder y tiene la limpieza para blanquear nuestra vida de todos nuestros pecados. Por eso hay una sola manera de vivir. Cuando nosotros como Juan nos podemos parar en la cruz y ver esas 6 horas de sufrimiento y ver un hombre tan, pero tan bueno y lleno de amor como fue Dios hecho carne en la persona de Jesucristo, lo vemos morir, podemos decir, ¿esta muerte puede ser en vano? No. Por lo menos no en mi vida. Desde que yo aprendí y conocí el amor de Dios para mi vida, le he dedicado toda mi vida a Él, agradeciéndole todo lo que hizo por mí. Desde el día en que yo conocí el amor de Dios por mí, desde ese día yo dije, toda mi vida va a ser agradecerle a este Dios de amor y misericordia todo lo que hizo por cada uno de nosotros. Y así demostrar y hacerle ver a Dios que esa muerte, aquel día, en la cruz del Calvario, no fue en vano. Que Dios te bendiga, te mando un besito muy grande. Dios mediante nos veremos mañana nuevamente, te espero, no me dejes solo. Mañana vamos a estar acá para aprender mucho más. Nos queda muy pocas enseñanzas con respecto a Juan, que ya lo estamos terminando, pero tenemos todavía mucho más por aprender. Así que te mando un beso grande, que Dios te bendiga y Dios mediante nos veremos mañana por este mismo lugar. Chau, chau.